Bueno, primero que nada, quisiera felicitar a José Antonio Campo una vez más por su muy clara descripción de la problemática de América Latina y por el análisis de algunos de las áreas en las cuales pues parecería que tendríamos que concentrarnos en los próximos años si queremos tener pues no solamente tasas más elevadas de desarrollo, sino tener una evolución económica con mayor continuidad, estabilidad y que realmente permita lograr para América Latina y los diversos países que la integramos, verdaderos avances en lo que se refiere a mayor prosperidad, a mayor equidad, inclusión social y desarrollo sustentable, que yo diría que es un elemento muy importante también que habría que poner en la ecuación. Considero que los planteamientos que ha hecho pues coinciden mucho con las conclusiones de algunos de los estudios que hemos venido realizando en México, y en particular pues he tenido la oportunidad de participar por un lado en un esfuerzo que realizamos precisamente en el centro de Tepoztlán, Víctor Urquidi, muy cercano al Banco de México, pero una institución independiente, una de la sociedad civil que formó Víctor Urquidi hace muchos años, hace ya 40 años. Pero también los grupos, he tenido el privilegio de participar en grupos como el de Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, que coordina Rolando Cordera, que nos reunimos pues prácticamente desde la crisis de 2008. Y en fin, en otros grupos como el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que hemos estado trabajando constantemente en el análisis de la situación económica de México a lo largo de los años, pero también particularmente en lo que podría ser pues las opciones de desarrollo para el futuro. Finalmente, le comentaba yo antes de iniciar la reunión a José Antonio Campo que recientemente concluimos un esfuerzo muy interesante. Está representado por este librito, verdaderamente de bolsillo, aunque hay que tener un bolsillo muy amplio porque está gordito, que se llama El Estado Desarrollador, casos exitosos y lecciones para México, en donde un grupo de diversas instituciones pues participamos en un análisis comparativo de lo que ha venido sucediendo pues, de tiempo atrás con el desarrollo impulsado precisamente por un Estado desarrollador, valga la redundancia, con participación ciertamente del sector privado, pero lo que en un análisis de cuáles son los elementos que explican el desarrollo de Alemania, el caso de Japón, el caso de China, de Corea del Sur, un caso muy interesante que es el de Finlandia, y como un caso excepcional, pero muy interesante europeo, y el caso de Vietnam que me tocó a mí analizar. Y quiero señalar esto porque creo que lo que necesitamos cada vez más es no solamente examinar, como ya lo decía de alguna manera José Antonio, qué es lo que está pasando en América Latina, cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos, pero también es fundamental que comparemos una vez más, como lo hicimos en el pasado, con los tigres asiáticos, pero que ahora ya con una perspectiva más amplia de lo que ha pasado, de lo que logramos y no logramos, y de los retos por delante, pues veamos lo que ha venido ocurriendo más recientemente en algunos casos exitosos. No es posible
en estos momentos resumir todos estos elementos y espero que haya oportunidades a través de la Fundación Friedrich Ebert, y así lo comentábamos, de hacer quizás tener una reunión precisamente para ver, como decimos aquí, cuáles son las lecciones para México de algunos, y yo diría que para muchos otros países de América Latina también, prácticamente, de este otro patrón de desarrollo histórico. Pero por lo pronto, yo quisiera tal vez insistir en algunos aspectos que me parecen importantes de la presentación y de José Antonio. Y por el otro lado, algunas cuestiones que creo que podrían complementar esta visión. Lo primero que quisiera señalar es que se me hace pues, sumamente interesante su análisis muy concreto sobre qué ha pasado en América Latina. Creo que el caso de México es un tanto singular, pero no deja de compartir muchas de las características que él describió para el caso latinoamericano. México es un típico ejemplo, yo diría, en los últimos años, no solamente, es decir, en los últimos 30 años, de un crecimiento lento, muy mediocre, de alrededor del 2.3% del PIB en los últimos 35 años, en que igual como sucede en otros países que señala en América Latina José Antonio, pues el ingreso per cápita prácticamente se ha mantenido estancado. Tenemos una población mucho mayor, pero el ingreso per cápita se ha mantenido estancado, creciendo, apenas creciendo, pero donde particularmente hemos experimentado un proceso que se distingue de alguna manera por el hecho de que nos ha ido relativamente bien en el sector externo, pero no así en el sector interno. México ha tenido, como sabemos, un crecimiento extraordinario en sus exportaciones, pero también en sus importaciones. Es posiblemente una de las economías más abiertas del mundo. Segundo, es un proceso que se ha concentrado fundamentalmente durante las últimas décadas en los hidrocarburos, es decir, en el sector extractivo y en el sector industrial, a diferencia de otros países de América Latina, como se muestra muy bien en la presentación de José Antonio. México ha tenido pues un desarrollo en donde hemos tenido una serie es decir, sin política industrial, yo diría, siguiéndolo a él, sin política productiva, porque tampoco en el sector agropecuario hemos tenido políticas definidas, mucho menos en el sector servicios. Lo que hemos visto es un crecimiento muy rápido del sector exportador, pero típicamente como él señalaba, pues con muy bajo valor agregado, o podríamos decir con un decreciente valor agregado frente a lo que teníamos pues en la época previa, no se diga del desarrollo estabilizador o aún hasta principios de los 80. El problema es que además se ha concentrado en unos cuantos sectores y ha olvidado algunos sectores donde teníamos una ventaja comparativa muy clara. Es decir, el sector automotriz, de autopartes, el sector de exportación de productos electrónicos, casi todos los productos en base a la maquila. Recientemente el desarrollo del sector aeroespacial. Son sectores que se han desarrollado pensando fundamentalmente en el sector externo, con un bajo contenido nacional y particularmente con un bajo contenido tecnológico nacional. La dependencia externa es prácticamente total en materia tecnológica.
Entonces, este crecimiento pues, nos ha mostrado, tal como a otros países de América Latina, los peligros de la concentración y el olvido en la transformación de las materias primas. Es decir, en el resto de América Latina, sobre todo en América del Sur, como nos señala José Antonio, lo que hemos visto es un crecimiento ligado a los productos agropecuarios, pero un crecimiento que ha estado fundamentalmente concentrado en la exportación de materias primas. Aquí mismo podríamos decir que en buena medida, si examinamos, por ejemplo, uno de nuestros sectores estrellas del pasado, que fue el petroquímico, que llegó a representar el 8% del PIB, es decir, lo que es refinería, petroquímico, etcétera, hoy en día está reducido a un 3% y sigue para abajo. Y es un sector donde se supone que tenemos una ventaja relativa. Simplemente este sector lo abandonamos totalmente y nos dedicamos es decir, nos convertimos en importadores de materias, es decir, ya hoy es día de petróleo, más de la mitad de nuestros refinados lo estamos importando y también somos deficitarios en el sector petroquímico. Entonces yo creo que estas son de los aspectos que bien describe José Antonio como una desindustrialización temprana, que no debió de haber ocurrido, pero que ocurrió por la política que seguimos de no política industrial, porque la no política industrial es de alguna manera una política. Ahora, me dicen que me quedan unos cuantos minutos y quisiera aprovecharlos para dos cosas. Lo primero, para señalar que dentro de este panorama, José Antonio, hay dos cuestiones que creo que en tu presentación me gustaría que revisáramos con más cuidado, que quizás en este caso no están presentes. La primera es la que tiene que ver con el papel del sector financiero. Yo creo que en los países de América Latina, donde tradicionalmente hemos padecido de una escasez de recursos fiscales, hay un camino para fiscal. Lo señala muy bien Víctor Urquidi desde los 50 en sus planteamientos, que es el de no solamente vía la política monetaria, sino vía la política financiera, pública y privada, generar recursos adicionales. Un tanto este es un planteamiento que nos hemos hecho en los distintos grupos, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo del UNAM, y es el hecho de que independientemente de que tenemos niveles de deuda, por ejemplo, el caso de México de alrededor del 50% del producto, muy por abajo del resto de los países de la OECD, pero quizás con diferente margen de maniobra, lo que hemos desperdiciado en estos años es las posibilidades que da la banca, tanto la banca de desarrollo como la banca privada, que en nuestro caso es pues, mayoritariamente extranjera, más del 80% de los bancos están en manos extranjeras, y esto ha hecho que a pesar de todos esos esfuerzos, la realidad de las cosas es que no haya habido un impulso básico como lo tuvimos en el pasado de la banca de desarrollo. Hoy en día, si nos atenemos a las cifras mexicanas, pues somos de los países en América Latina que están dando pues un porcentaje más bajo de financiamiento respecto al PIB, particularmente a los sectores productivos. Nuestra banca se ha dedicado a la tarjeta de crédito, a la banca de consumo, y no se ha atendido las necesidades de crecimiento de los sectores productivos y sobre todo los financiamientos de largo plazo. Pero el problema es que la banca de desarrollo cayó, se desplomó totalmente en su financiamiento. Este es el caso, por supuesto, de Nacional Financiera, pero también el caso del sector agropecuario, donde prácticamente pues, desapareció o se redujo al mínimo el financiamiento para el campo. Entonces, creo que este es un elemento que habría que incluir. No voy a dar los datos,
pero simplemente decir que lo que otorga actualmente la banca de desarrollo en su totalidad es menos de lo que otorgaba Nacional Financiera por sí sola. Estamos aquí incluyendo a Banobras, estamos incluyendo el sector agropecuario, al Banco Nacional de Comercio Exterior, y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Lo mismo que en lo que se refiere a recanalizar de alguna manera o actuar a través, por ejemplo, en nuestro caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ha sido muy débil, que se ha quedado como una institución muy débil, para agregar un cúmulo de recursos que son muy importantes y que si analizamos la experiencia precisamente de los países asiáticos que antes comentaba, y aquí voy a terminar, ya veo las miradas, después realmente aquí nos encontramos con un vacío, con una ausencia de un factor fundamental. Es decir, el papel, si ustedes analizan, en el caso de, por supuesto, de Alemania, Corea del Sur actualmente, pero también de China, de Vietnam, el papel que tiene la banca del Estado, banca de desarrollo, y en algunos casos hay banca propiamente comercial del Estado, como es el de China, como es el de Vietnam, que analizado con mucho detalle, pues vemos que han estado jugando un papel fundamental en impulsar el desarrollo a largo plazo de la inversión productiva, y agropecuario al mismo tiempo, pero sobre todo hacia mayor desarrollo tecnológico y competitividad y hacia objetivos también de sustentabilidad ambiental. Entonces, tenemos aquí no voy a decir un casillero vacío, como lo decía tiempo atrás Fernando Fancillo, porque estoy seguro que mi amigo José Antonio conoce de sobra sobre el papel del sector financiero, pero yo creo que tenemos que repensar nuestro sector financiero, ciertamente en México, pero muy probablemente también en América Latina. Gracias. Creo que lo que les voy a presentar a continuación podrá embonar perfectamente en la discusión que van a llevar a cabo estos días. Les deseo muchísimo éxito en las discusiones que tengan. Es un evento relevante, estoy muy contenta de estar compartiendo esta mesa con estos distinguidos oradores. Y les voy a presentar la política de desarrollo comercial, de comercio exterior de la Secretaría de Economía durante la administración del presidente López Obrador. Seguramente muchos de ustedes saben que el eje rector del desarrollo del gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo, en sus prioridades fincadas para los años 2019-2024, que es el periodo que engloba el sexenio de la administración del presidente López Obrador. Justo el mandato es crear un modelo de desarrollo incluyente que detone el crecimiento económico, que fomente la creación de empleos con programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, que facilite acceso al crédito a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y que tenga como eje principal crear un comercio justo, una economía social y una economía solidaria. Justo vengo representando a la Subsecretaría de Comercio Exterior, la Subsecretaria de la Mora también hubiera querido estar con ustedes aquí hoy, también está volando hacia Lima para acudir a la reunión que comentaba Carlos de la Alianza del Pacífico junto con la secretaria, pero les quiero platicar que entonces el actuar de la Subsecretaría de Comercio Exterior se basa en estos tres ejes: la inclusión, la innovación y la diversificación. Pues cuando hablamos de inclusión estamos hablando justo de incorporar a todas aquellas personas, sectores y poblaciones que no han sido beneficiados por el comercio exterior en las cadenas de valor, ¿no? Y en los acuerdos comerciales de México. La innovación lo que busca es justo ponerse a la vanguardia de los estándares de la economía del siglo XXI para promover, por ejemplo, la economía 4.0, cuestiones vinculadas con el comercio electrónico y todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo a nivel mundial. Y cuando hablamos de diversificación, justo hablamos de ir más allá en el comercio exterior y de aprovechar la red de tratados que México tiene con el mundo. Entonces, se explica clarísimamente, el comercio exterior representa el 75% del PIB de México, junto con la inversión, y creemos, como todos los países del mundo, como se ha expuesto aquí hoy, que el comercio es un factor determinante para el crecimiento del PIB,
y que un PIB en crecimiento genera más empleos, mejores salarios y por lo tanto bienestar. Es una de las prioridades de la administración del presidente López Obrador. Justo tenemos una dependencia del 80% al comercio con Estados Unidos por cuestiones que muchos de ustedes conocen, por ubicación geográfica, por cuestiones de logística, por cuestiones históricas y según últimos acontecimientos que ustedes han de haber seguido en la prensa, eso nos ha dado una gran vulnerabilidad en nuestro comercio exterior mexicano. Entonces, si bien la política del presidente López Obrador desde el día 1 tenía como mandato diversificar, ahora, con los acontecimientos más recientes, se hace una actividad más importante. Como mencionaba el doctor de Mari Campos, justo la economía mexicana es una economía de las economías más abiertas del mundo, está el porcentaje de arriba, más del 70% de apertura, desde la instalación del GATT en los mediados de los 80, ¿no? Y es la evolución de cómo se ha abierto la economía de México desde la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años, ¿no? Y entonces vemos cómo en estas dos gráficas que siguen, muestra la ampliación de las exportaciones, las siguientes las importaciones, y la idea es que ustedes puedan ver cómo se ha diversificado y cómo se ha multiplicado, por ejemplo, las exportaciones petroleras y extractivas, ¿no? Por 2.4 desde los medios de los 80 a la fecha, desde el 85 a 2018, cómo las agropecuarias se han multiplicado por 11.5 veces y cómo las manufactureras se ubican en esos niveles al haberse multiplicado en casi 40%, ¿no? Esta siguiente lámina lo que marca son las importaciones y encaja muy bien en las conversaciones y en el diagnóstico que nos estaba dando los doctores que me antecedieron. Y aquí la idea es cómo están integradas las cadenas de valor en México. Entonces aquí es cómo se han incrementado las importaciones de México en bienes de capital por 14.5% desde el 85 hasta el año pasado, que son las cifras que manejamos, cómo los bienes de consumo se han multiplicado casi el 60% y cómo lo han hecho los bienes de uso intermedio por 25.2%, ¿no? Esta presentación se la voy a dejar a Carlos, si tienen interés en tenerla, encantados de compartirla con todos ustedes. Y entonces, un poco hablando del mandato que tenemos, les quiero mostrar los 13 tratados de libre comercio que tenemos en vigor, que representan el 81% del comercio de México a nivel mundial. Los tienen ahí señalados, los más recientes son el TEMEC, aprobado por el Senado mexicano justo hace un par de semanas, y casi en proceso de revisión legal y de firma y pronta ratificación, el TLC con la Unión Europea. Además de estos TLCs tenemos 31 acuerdos de inversión, 6 de complementación económica y 2 de alcance parcial. Y la labor que estamos realizando ahorita desde la Subsecretaría de Comercio Exterior es revisar aquellos acuerdos que puedan ser perfectibles en base a prioridades que tenemos establecidas, un poco para fortalecer esta red de comercio y tomar la ventaja, ¿no? Aquí les quiero mostrar cómo, es una gráfica que hemos hecho de cómo sentimos que los TLCs impulsan el comercio y la inversión en México. Pueden ver ahí las cifras, por ejemplo, del TLCAN, que representa el 65.5% del comercio exterior de México con el mundo, ¿no? Y cómo se ha incrementado la inversión extranjera directa y la participación de en la economía mexicana. Lo pueden revisar después con más detenimiento, pero tenemos ahí también muy relevante la Alianza del Pacífico, el TLPUEM, ¿no? El CPTPP y los acuerdos bilaterales que, como les expliqué, están en proceso de revisión y modernización. Aquí lo que pueden ver en esta gráfica de PAI justo es cómo el porcentaje de las exportaciones de México por preferencias de TLC. Evidentemente se han multiplicado más de 8 veces, ¿no? Por ejemplo, en el TLCAN, y se han cuadruplicado en el periodo de 99 a 2008 con la Unión Europea, como se puede ver en la gráfica que está ahí continua. Y entonces resulta que en la estrategia de política comercial de la administración del presidente López Obrador, justo las pymes son el foco de interés más relevante. Son más del 90% del comercio que se hace, de la producción en México. Tenemos una gran cantidad de pymes y las fuentes de empleo que crean pues son relevantes, ¿no? Son, por ejemplo, del 74% en 2017 y justo es una de las prioridades de nuestra administración. Aquí podemos ver la participación de las MIPYMES en el comercio de México, para que vean que es muy baja la participación, y el gran reto es cómo las integramos y cómo las llevamos a la maduración para que puedan ser sujetos activos del comercio exterior y que se puedan incorporar a las cadenas de valor. Bueno, aquí también tenemos, hablando un poco de salarios, que es un gran tema ahora
que el presidente de la Fundación hablaba de la reforma laboral y que sé que hay sindicalistas involucrados. Justo aquí podemos ver cómo las empresas vinculadas con el sector exportador en México ofrecen mejores salarios que el promedio nacional, ¿no? La última cifra que tenemos es esta cifra que se muestra ahí de 2015 con fuentes de economía y del Banco de México. Y entonces, al final del día, queremos justo favorecer proveedores locales, tener más contenido local mexicano en todas nuestras exportaciones, y hacia ahí estamos orientando las labores que hacemos en la Secretaría de Economía. Justo un ejemplo de esto es esta gráfica que muestra cómo, por ejemplo, es construido un jet, cómo la fabricación de autos, de autopartes, están ligadas con las cadenas de valor, y, por ejemplo, cómo en la construcción de un avión hay valor agregado local en muchas partes del mundo, ¿no? Lo usamos mucho de ejemplo para uno, identificar cómo estamos operando y ver dónde hay oportunidades para nuestras pymes. Básicamente aquí dejo el comentario, encantada de cualquier otra información.